CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Totalmente. En el año 2020 en realidad vimos una forzada normalidad en donde muchas empresas se tuvieron que adaptar a un modelo de trabajo híbrido, de trabajo totalmente remoto. Esto es, la obligación de que sus colaboradores trabajen desde las casas de manera obligatoria, y así como muchas personas no estaban preparadas para esto, desde quienes lo sufrieron como yo, en el caso de la falta de espacio en mi casa personalmente para realizar mis tareas, hay sistemas que tampoco estuvieron preparados para esto, y se vio reflejado en un aumento de ataques desde comunicaciones maliciosas o phishing, ataques exitosos con respecto a la explotación de vulnerabilidades, los ataques al protocolo RDP, ataques de fuerza bruta, entre un sinfín de malas noticias en las cuales tuvimos en el 2020. Sin embargo, en 2021 empezamos a ver un modelo de transición en donde la gente empezaba a volver a sus oficinas, pero de manera muy paulatina. Y para 2022 ya vamos a poder ver un panorama distinto. Hoy en día muchas empresas utilizan lo que se conoce como un modelo híbrido de trabajo, esto es decir, trabajar algunos días desde la comodidad de nuestros hogares y otros días desde las oficinas, y esto es algo que se va a mantener. Según estadísticas y estimaciones, hoy por hoy un 30% de los colaboradores afirman que desean mantener su trabajo de manera remota. El otro 30% afirma que va a volver de manera totalmente presencial, apenas tenga la oportunidad o ya lo está haciendo, pero el restante 60%, números más, números menos dependiendo de la región, afirma, tanto desde el lado de colaboradores como de compañías, que se van a quedar en un modelo híbrido. Esto es, nuevamente, algunos días trabajando de manera personal, ya sea en una casa, en un bar, en un restaurante, hasta en un aeropuerto, en el caso de aquellas personas que deban viajar como trabajo, y otros días en la oficina. Y esto representa algunos desafíos, los cuales vamos a abordar a continuación. Pero en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos números importantes referentes a lo que es el estado de Latinoamérica en referencia a la pandemia. Fran, si me podés adelantar, porque no, el control remoto no está de mi lado. Perfecto, ahí se adelantó. Ahí puedes, ya se está viendo el siguiente slide. Ah, ok, entonces es mi compu que yo no la veo. En Latinoamérica, desde que comenzó la pandemia, vemos algunos números que, si bien están mejores que años anteriores, siguen siendo notoriamente bajos. Un número positivo puede ser que más del 70% les preocupa más la ciberseguridad de lo que les preocupaba al principio de la pandemia e incluso antes de la misma, pero todavía un 30%, uno de cada 3 empleados, sigue creyendo que su empresa no está mejor preparada y que no aprendió mucho de lo que fueron el aumento de ataques en la pandemia. Casi todas las compañías han tenido que digitalizar procesos que no solo son críticos, sino que no se pensaban, pero ni de cerca, que iban a tener que ser digitalizados por nuevamente la criticidad de la cual se manejaban, pero que sí han tenido que ser digitalizados por una cuestión obligatoria del requerimiento del acceso de manera remota. Y finalmente hay un aspecto que es preocupante, referido a la ciberseguridad, más allá de el contexto de cada compañía, de cada rubro en particular. Un 77% de los colaboradores afirmó estar usando su equipo personal para hacer actividades laborales, y dentro de ese 77, más de la mitad afirmó que no tuvo herramientas para proteger sus dispositivos estando utilizándolos como equipos corporativos. Con lo cual partimos desde esta base
Y vamos a avanzar un poquito más en lo que refiere al trabajo híbrido y qué desafíos nos esperan para este nuevo modelo. En primer lugar, y en la diapositiva podemos ver, tenemos el aumento de la superficie de ataque. En primer lugar, servicios que se manejaban de manera local, se manejan por la nube, con lo cual esto realiza e implica una mayor transferencia de datos entre los trabajadores que están realizando sus tareas de manera remota, servidores en la nube y también empleados en lo que es la oficina física. Y esta complejidad adherida a este nuevo modelo de tener servicios en la nube implica una gestión muy cuidadosa de lo que es el cuidado de la información. Como bien mencionábamos, la nube expande significativamente lo que es la superficie de ataque corporativa para los actores de amenazas, desde proporcionando más oportunidades a las que apuntar en forma de cuentas, en forma de credenciales, también algún tipo de mala configuración, contraseñas débiles y también vulnerabilidades técnicas. Agregamos a esto el uso de redes y dispositivos hogareños que son inseguros, usuarios sin capacitación y distraídos, y tenemos una receta para el desastre hablando de trabajo híbrido. Y los dispositivos portátiles como laptops, teléfonos inteligentes, tabletas, unidades USB, siempre fueron un riesgo para la seguridad corporativa. Pero antes de la pandemia e incluso durante, estos dispositivos eran principalmente estáticos. Si uno trabajaba con una laptop durante la pandemia, se quedaba en su casa por justamente motivos de aislamiento obligatorio. Sin embargo, a medida de que se reabren las oficinas y de que el trabajo híbrido se vuelve una realidad para muchos de nosotros, estos nuevos modelos de trabajo exponen a las organizaciones a un conjunto de riesgos. Sin embargo, esta vez la cantidad de empleados, por ejemplo, que transporten de un lado a otro entre hogar, espacio de trabajo compartido, ubicaciones de clientes y oficina, representan un riesgo potencialmente mayor de que estos dispositivos terminen en manos equivocadas, así como los datos que contienen. Y si hablamos de trabajo híbrido, no podemos dejar de hablar del siguiente tema, que es el factor humano, en donde encontramos la incidencia de las personas dentro de lo que es la ciberseguridad. Sabemos que los empleados hoy en día, o en general, la afección humana dentro de una corporación, hablando de materia de ciberseguridad, se suelen llamar el eslabón más débil de la cadena. Y no por nada. Sabemos hace muchísimos años que hay amenazas que, así como se dedican a vulnerar o buscar vulnerabilidades, explotarlas dentro de los sistemas, también las hay diseñadas específicamente para buscar estas mismas debilidades en las personas. Por ejemplo, durante los primeros días de la pandemia vimos campañas de phishing reutilizadas de manera masiva con intención de atraer a estos usuarios desesperados por las últimas novedades, por esta crisis sanitaria que vivimos. Los trabajadores están más expuestos si trabajan de manera remota o incluso de manera híbrida en el momento que trabajen desde sus casas, a que, por ejemplo, un miembro de la familia o alguien con quien conviven pueden llevar a distraerse o algún tipo de distracción externa también en consideración y realizar equivocaciones, como pueden ser hacer clic en algún tipo de enlace que les llamó la atención. Y además ponerse en contacto con el área de soporte, el área de tecnología o el área de ciberseguridad, o incluso hacer que un compañero revise un correo electrónico que parece ser sospechoso, es mucho más dificultoso cuando uno está trabajando de manera remota. Y también el uso de redes hogareñas y computadoras personales hacen un ambiente propenso y otorgan menos protecciones que quizás tiene por defecto un equipo corporativo. Y es por esto que un número bastante llamativo en lo que refiere a temáticas de phishing y comunicaciones maliciosas es que durante los años
de 2019 hasta el año 2021, si vemos un gráfico en particular de las detecciones de phishing de los productos de ESET, del módulo particularmente que se encarga de analizar los correos electrónicos, se han duplicado desde 2019 a 2020 y de nuevo casi se volvieron a duplicar desde 2020 a 2021. Con lo cual vemos un aumento muy importante en lo que refiere a campañas de phishing, teniendo más de 600.000 archivos únicos relacionados solamente en la región. Y allí vemos encabezando las detecciones, tenemos a los países de Ecuador, Colombia, los países también de México, Argentina y Chile, en lo que refiere a Latinoamérica. Entonces, prácticamente, Martina, para complementar un poco, toda esta situación nos hizo ser un poco más vulnerables, ¿no? Al tener que trabajar desde casa, al tener empresas que no estaban preparadas, ¿no? Para este tipo de situaciones y sobre todo por lo que estás comentando de todo lo que tiene que ver con el usuario que incluso tuvo que utilizar sus equipos personales. Prácticamente fue y se hizo como en la película de la tormenta perfecta en este caso para los atacantes, ¿no? Que encontraron cómo realizar sus ataques, ¿no? A cada una de las empresas y personas. Totalmente, y no solo esto, nosotros como usuarios, y de esto no me excluyo porque es algo que quizás va también un poco más allá de la seguridad corporativa y aplica a todas las personas, fuimos un poco más susceptibles en la pandemia. Todos queríamos averiguar el último dato sobre el coronavirus, el último programa de ingreso monetario que daban nuestros países de orígenes y las últimas actualizaciones en materia de medidas también que tomaban nuestras corporaciones a la hora de trabajo remoto sí, trabajo remoto no. Con lo cual, los cibercriminales, sabiendo esto, pudieron lanzar y realizar efectivas más campañas de ataques de phishing. Pero estas campañas no se redujeron solamente a lo que es el correo electrónico, sino también vemos estafas relacionadas a las aplicaciones de mensajería. Muy común esto, ¿eh? Totalmente, todos recibimos o hemos visto en algún caso, quizás algún familiar que nos haya presentado o mismo algún compañero de trabajo, un mensaje medio extraño llegado de WhatsApp que nos ofrecía o bien una ayuda gubernamental por el COVID-19, algún tipo de premio por algún aniversario de alguna compañía, lógicamente de manera fraudulenta, en donde nuevamente con estas comunicaciones que llaman la atención, potenciados por esta necesidad de dinero y la gran crisis que sufre la región de Latinoamérica, aumentada por la pandemia del COVID-19, lograban llamar la atención y efectivamente poder hacerse con datos bancarios, datos crediticios o datos simplemente identificativos de las personas. Y esto no es solo para las personas de manera individual, sino también ataques de tipos de estafas dirigidas a organizaciones en aplicaciones como LinkedIn, una aplicación donde todos tenemos nuestro perfil público y estamos asociados a la empresa para la cual trabajamos, con lo cual encontrar a una persona de alto interés en una compañía desde el lado del cibercriminal que desea atacar es bastante fácil, con lo cual el componente de las aplicaciones de mensajería en lo que refiere a estafas es algo que no nos debemos olvidar, ya que no solo suceden en un ambiente de correo electrónico. Prácticamente entonces aplican todo lo que conocemos como lo que es ingeniería social, ¿no? Totalmente, esta idea de generarnos algún tipo de emoción, ya sea felicidad, tristeza, enojo, generarlos una necesidad de urgencia, ya sea porque se están por acabar los cupos, porque el problema que tenemos que solucionar con nuestra cuenta, si no se soluciona en un día, se nos va a cerrar o que vamos a tener algún tipo de implicación penal. Todas estas herramientas y estas tácticas que bien podemos diferenciar en ejemplos de estafas en aplicaciones de mensajería o correos electrónicos son conocidas y son muy utilizadas dentro de la ingeniería social. Y siguiendo con el factor humano y qué tan vulnerables somos como personas, encontramos las noticias falsas relacionadas con la ingeniería social por un lado
y por otro lado, generadas por Machine Learning. Una tecnología que, si bien todavía es bastante nueva para muchas organizaciones, sí lamentablemente se está utilizando para el cibercrimen. Seríamos ilusos de creer que el cibercrimen no se aprovecha de las herramientas tanto como lo hacemos las personas que protegemos a la seguridad, que también hacemos uso del Machine Learning. Y quizás en la contracara de la moneda encontramos a los desafíos tecnológicos, estos desafíos que presentan las aplicaciones, ya sea web, aplicaciones cloud, la infraestructura del trabajo remoto, que fue un tema de lo cual se habló muchísimo durante la pandemia del COVID-19. Pensemos en el uso de exploits, apuntando a vulnerabilidades sin parche en soluciones VPN, una herramienta utilizada justamente para realizar conexiones de manera remota desde la computadora de un colaborador hasta las oficinas de manera física, o servidores RDP o con el protocolo de escritorio remoto abiertos por una necesidad de trabajar de manera remota, que hayan sido mal configurados o hayan sido protegidas con contraseñas de acceso muy débiles o incluso expuestas en una brecha previa. De hecho, desde ESET y desde las detecciones de nuestro producto, reportamos un aumento del 140% de ataques dirigidos al protocolo de escritorio remoto en el tercer trimestre de 2020. Y un dato importante a considerar, y es que no se termina allí, sino que un estudio de una compañía muy importante mencionó que el 90% de los incidentes a nivel global se habían reportado dentro de un aspecto de incrementos, es decir, estas compañías afectadas habían visto un incremento en los ataques cibernéticos desde los primeros días de la pandemia hasta en 2021, incluso los desafíos de ciberseguridad. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las vulnerabilidades que más fueron explotadas durante el 2021 en la región de Latinoamérica. Encontramos vulnerabilidades variadas que afectan principalmente a el paquete Office, también algunos servicios muy utilizados en ambientes corporativos, desde Exchange, correos electrónicos, Excel muy utilizado, quizás sistemas un poco más viejos que se utilizan en servidores, como XP, Vista y justamente Windows Server, e incluso la línea de comandos de Windows. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta y que dice muchísimo de los comportamientos de la región es que, si pueden ver en pantalla, luego de CVE, que representa la abreviatura para representar una vulnerabilidad, encontramos el año en el cual esta vulnerabilidad fue descubierta. Y pueden ver en pantalla que la más vieja va de 2010 y solo una se descubrió en 2021. Y esto representa, de nuevo, una mala práctica dentro de la región, en donde nos damos cuenta que no están actualizando los sistemas, ya sea por la utilización de software pirateado, en donde no es posible obtener este tipo de actualizaciones de manera periódica por justamente estar fuera del catálogo de clientes, en este caso de Microsoft, o bien por una falta de concientización dentro de lo que es actualizaciones. Y un dato no menor, en referente a explotación de vulnerabilidades, y particularmente la cuarta, que como pueden ver tiene un asterisco, y es que fue utilizada ya no solo de manera teórica, sino de manera práctica, por un resurgimiento de una campaña llamada Stuxnet, que resurgió hace un par de años, en donde se distribuía una amenaza de tipo gusano, con lo cual estamos viendo vulnerabilidades que no solo son explotadas de manera quizás individual, sino también vulnerabilidades que fueron partes de ataques recientes que no están siendo solucionadas por quienes deberían solucionarlas, valga la redundancia. Y Incluso, siguiendo, Martina, sí, te complemento un poco con eso. Es tan importante tener eh, digamos, los sistemas operativos actualizados, que uno de los mayores ataques que se realizó acá en Latinoamérica tuvo que ver, no sé si lo recuerdan, con lo que fue WannaCry, este ransomware, ¿no?, que cifró mucha información de varias empresas, que justamente habían encontrado una vulnerabilidad en el sistema operativo y utilizaban un exploit para explotar dicha vulnerabilidad. Microsoft en ese entonces descubrió esa vulnerabilidad y
realizó el parche para poder, obviamente, solucionarlo. Y muchas empresas, por motivos diversos, y uno de ellos era digamos que el perder, el tiempo que iba a tomar en realizar todas esas actualizaciones, lo dejaron pasar. Y gracias a que dejaron pasar esa actualización, muchas de esas empresas también se vieron, digamos, afectadas por este ransomware. Entonces, lo que tú estabas comentando es muy importante y cabe también destacar el hecho de lo antiguo que es esa vulnerabilidad. Vemos 2012, 2010 y todavía lo están utilizando. Por eso es importante siempre tener los sistemas operativos, tanto los sistemas operativos como las soluciones de seguridad actualizadas. Ahora sí, solamente quería complementarte un poco eso. No, sí, totalmente. Hay mucho de certeza en lo que decís. Vulnerabilidades que tienen 11 años, no solo que están conocidas hace 11 años, sino que tienen parches hace 11 años. La mayoría de esas vulnerabilidades fueron reconocidas por los proveedores, en este caso de Microsoft, y sus parches fueron desarrollados al momento, por no decir quizás con un mes de demora como máximo, y estos parches no se están implementando a la velocidad que la región, por las amenazas que nos rodean, los requieren. Siguiendo en referencia y en materia a ciberataques y más que nada ciberamenazas, encontramos los criptomineros, una amenaza relacionada con las criptomonedas, en donde justamente los cibercriminales buscan minar este tipo de activo sin que la persona dueña del dispositivo lo sepa, es decir, utilizar el hardware, corriendo un proceso detrás que sea silencioso, pero que sí que ralentice el sistema, que utilice sus recursos y que justamente resulte en un minado de criptomonedas más alto para el cibercriminal. Dentro de lo que es Latinoamérica, la lista la encabezan por un lado Perú, por otro Brasil y Ecuador, con la mayor cantidad de detecciones en lo que refiere a criptomineros en los últimos 6 meses, y esto es un mercado que no va a bajar. Para 2022, las proyecciones de las criptomonedas con esta idea nueva de descentralización de la economía son bastante altas, y así como crece el interés en las criptomonedas, crece el interés de los cibercriminales en buscar minarlas de manera obviamente fraudulenta, tomando control de equipos y haciendo que de manera silenciosa y sin avisarle o llamar la atención del usuario, puedan minar este tipo de activos y así obtener ganancias a costa del usuario. Y siguiendo con amenazas, encontramos una de las amenazas más quizás conocidas dentro de lo que es el mundo del malware, o también llamada ransomware, en donde su objetivo es secuestrar, como dice bien su nombre, y pedir un rescate, los archivos, en donde este rescate se realiza de manera virtual, pagando una suma de criptomonedas a elección. Como pueden ver, quizás el gráfico y lo de 2021 destaco que es una proyección, ya que no tenemos las detecciones obviamente todo el año 2021. Estos son, por un lado, la distribución de detecciones en lo que es Latinoamérica en estos últimos años, y en la línea roja van a ver la cantidad de variantes. Ahora bien, pueden ver que quizás salvo por 2021, que de nuevo nos faltan estos datos, por eso quizás se ve disminuyendo, puede resultar positivo que bajen las detecciones, pero suban las familias. Y eso en realidad, si bien puede ser positivo, tiene una contracara, que es que en realidad las amenazas de ransomware no están disminuyendo, sino que se están haciendo más puntuales. Ya no están atacando de manera masiva a los usuarios mediante un archivo infectado subido a algún sitio de descargas de reputación dudosa, sino que ahora las bandas de ransomware, y es algo de lo que vamos a hablar un poquito también en algunas slides, se dedican a apuntar a objetivos más grandes, particularmente compañías de todo calibre, que como bien mencionamos anteriormente, no cuentan con las herramientas necesarias para protegerse en el caso de un ataque de ransomware, combinado con la explotación de vulnerabilidades para hacer la primera infección. Otro tema del cual se dio que hablar durante el año 2020, se está dando que hablar en el año 2021 cada vez más,
y va a seguir en boca de todos durante el año 2022, son los ataques al protocolo de escritorio remoto dentro de Latinoamérica. Aproximadamente en los comienzos del año de 2020, este tipo de ataques era uno que quizás no pensábamos que iba a ser coronado como uno de los ataques más famosos durante el año 2020. Era un ataque que, si bien existía y existe hoy también, no era tan frecuente como hoy por hoy, no daba tanto de qué hablar. Sin embargo, pueden ver que al formalizarse la pandemia durante febrero de 2020, pueden ver quizás el pico de aumento, lo que todo comenzó, los ataques de RDP. Pueden ver en 2020 un crecimiento totalmente sostenido, y en 2021 el aumento final de este tipo de ataques, que nuevamente se trata de servidores o computadoras cuyo protocolo de escritorio remoto, un protocolo necesario para poder trabajar justamente y acceder de manera remota a los dispositivos, está activado y desprotegido, está público en la web y se puede encontrar con buscadores, como puede ser el buscador Shodan, en donde si uno filtra por países, por ejemplo, en el caso de Argentina, uno de los países con más equipos descubiertos en lo que refiere al protocolo de escritorio remoto, encontramos más de 10.000 equipos que tienen justamente esta vulnerabilidad. Y en donde se pueden encontrar distintas pantallas de login para que uno ingrese y pruebe con las credenciales que quiera. Y es así como los ataques de fuerza bruta y las detecciones que ven en pantalla se producen en lo que se denomina como el descubierto de este protocolo RDP. Y potenciado esto, todo obviamente por el motivo final. Siempre mencionamos que el motivo final es el dinero, el poder obtener algún tipo de activo lucrativo por parte de los cibercriminales. Y ahora, desde la transformación, desde el concepto de cibercrimen, que ya lo entendemos como un negocio de miles de dólares, los actores maliciosos buscaron sitios y plataformas en donde alojar estas redes de compraventa de amenazas, de intercambio de información, o incluso para poder jactarse de ciertos crímenes de gran calibre. Es acá donde entran en juego, por un lado, las redes de Internet anónimas o de la Deep Web como Tor e I2P, y por el otro, aplicaciones que ofrecen un alto nivel de privacidad como son Telegram o IRC. Según estos datos, y si bien me anticipo a decir que estos datos son una porción de lo que se ve en las redes oscuras, porque nuevamente, sin entrar en más detalles, una característica de la Internet oscura es que no es indexable o no es clasificable, no está disponible toda la lista de todos los sitios. Sin embargo, la compañía Digital Shadows, con complejos algoritmos y luego de analizar 150 millones de sitios, tanto de redes anónimas como de Internet más tradicional, pero más relacionado con el anonimato, encontraron 1 millón de mercados de compraventa, 20 millones de de foros de intercambio de información, tácticas y metodologías en el mundo del cibercrimen, y 50 millones de sitios destinados para intercambiar, pegar, compartir grandes volúmenes de información robada, también llamado pastes, utilizados habitualmente para, nuevamente, poder compartir de manera gratuita o de manera paga este tipo de información que haya sido robada. A la hora de poner esta perspectiva en cuanto a la información, con la cantidad de sitios registrados dentro de la red Onion en particular, es decir, la red detrás de el navegador Tor, vemos un aumento de esta cantidad de sitios que crece aún a mayor velocidad de la cantidad de usuarios que acceden efectivamente a los mismos. Con lo cual, esto no es una respuesta de una demanda de cantidad de usuarios, por ejemplo, curiosos por la pandemia, sino porque efectivamente se está transformando en un mercado de miles y miles de dólares. Y ahora sí, si hablamos de mercado negro, no podemos dejar de hablar del Ransomware as a Service, o también conocido como RAS, o Ransomware como Servicio, que nuevamente es uno de los principales protagonistas de los mercados negros y también de la Deep Web.
Aquí quienes desarrollan estas amenazas no se encargan de distribuirlas, sino que las ofrecen dentro de sus propios blogs en la Internet profunda como un paquete en donde el comprador puede alquilar y personalizar la amenaza acorde al accionar que se desee tomar y como objetivo para atacar distintos frentes, como la duración del ataque, exfiltración de los archivos, entre otros, y a cambio los desarrolladores se dividen las ganancias con los atacantes finales. Este modelo, en combinación con la búsqueda de cada vez más redituabilidad por parte de los atacantes, tiene a compañías de todo calibre como objetivo principal. Hemos visto compañías en Latinoamérica muy importantes ser víctimas de este tipo de amenazas, incluso compañías o quizás relacionadas en un sentido más institucional con distintos gobiernos. Y si bien no es una novedad el ransomware as a service, como tampoco lo es la comercialización del malware general, existe una marcada tendencia desde el año 2021 y que se va a replicar en el futuro. Ya no se trata de pocas bandas realizando grandes ataques, sino que el grupo de bandas se está diversificando, contando con cada vez más amenazas diseñadas de forma única, y aquellos grupos históricos que están siendo perseguidos por fuerzas policiales se reinventan completamente para continuar su accionar. Y relacionado con el ransomware como servicio, y que también es una amenaza muy pertinente para las compañías, y lo va a seguir siendo durante el año 2022, encontramos la venta de información robada. Y acompañando a este aumento desmedido de la presencia en Internet en todo el ámbito de las corporaciones, relacionado a esto que mencionábamos anteriormente, del aumento de la digitalización de procesos, también de la digitalización de procedimientos y de información en sí. Esta tendencia, vale la pena destacar, está en auge más aún con la pandemia, pero no parece que se va a detener, lo cual provoca que el mercado de la comercialización de datos toma fuerza. En estos se venden informaciones de varias sensibilidades, desde nombres y apellidos completos, documentación de identificación nacional, información bancaria, lotes completos de usuarios asociados a una organización, documentos robados derivados de, por ejemplo, un ataque de ransomware, entre cualquier tipo de información que se les pueda ocurrir. Este tipo de información suele ser recolectada mediante dos vectores principales. En primer lugar, encontramos aquellos ataques dirigidos a los usuarios finales, como las campañas de phishing, con recolección de credenciales, con malware espías o sitios fraudulentos. Y además, y quizás con una cuota mayor, un tanto de complejidad, como de cantidad de datos también que son posibles obtener, los ataques que tienen como objetivo las bases de datos de las compañías, ya sea vulnerando las seguridades internas y los controles de manera interna que tienen, o realizando un raspado de datos públicos o scraping. Y este tipo de información suele utilizarse, además de para obtener réditos económicos, como es el caso de las credenciales bancarias, donde sabemos que es muy directa la manera de obtener dinero, también para casos de ingeniería social o phishing más refinados. Y terminado quizás con el aspecto más negativo, Fran, te invito a que nos presentes cómo es que nos preparamos para todas estas tendencias y todas estas malas noticias que acabo de presentar, cómo miramos de cara al futuro de la ciberseguridad. Perfecto. Justamente la presentación que nos comentaste el día de hoy, Martina, está excelente, sobre todo porque es la tendencia que estamos viendo y la que va a seguir incluso para el año que viene. Vimos todo lo que tenía que ver con explotaciones de vulnerabilidades, vimos todo lo que tenía que ver con el uso del ransomware e incluso ransomware as a service. Recordemos que hoy en día el ransomware no solamente te cifra la información, sino también te la roba, ¿ok? Pueden robarte la información para hacer lo que comentaba Martina anteriormente, para poderla vender después, ¿no? O en su defecto te extorsionan para decir, bueno, si no me quieres pagar, yo publico tu información. Entonces, estamos viendo bastantes tipos de ataques y tendencias que van a seguir ocurriendo, que empezaron en pandemia y van a seguir ocurriendo, como por ejemplo los ataques que tienen que ver a todo el escritorio remoto, por decirlo de esa manera. Muchas empresas hoy en día van a empezar a adoptar este trabajo
home office o de manera híbrida, un tanto en la oficina, un tanto en casa, pero para eso tenemos que prepararnos bien. Y justamente sale aquí la pregunta, ¿cómo nos preparamos a nivel de seguridad para todo esto que nos presentó Martina anteriormente? Nosotros desde SET siempre comentamos que es importante todo lo que tiene que ver con la seguridad en múltiples capas. O sea, contar con soluciones de seguridad es obviamente importante, pero no solamente eso, sino que contar con soluciones adecuadas a nuestras necesidades y que nos puedan proteger justamente en lo que comento en múltiples capas. ¿Por qué seguridad en múltiples capas? Estarán preguntando. Bueno, obviamente la seguridad en múltiples capas nos va a ayudar a evitar ataques sofisticados, ataques que estamos viendo hoy en día, como lo que son estas amenazas avanzadas persistentes, o directamente vamos a poder asegurar cada uno de los vectores que puede utilizar un atacante para poder ingresar a nuestra empresa o a ingresar a nuestro equipo o a nuestra información. Recordemos que ya hoy en día una única capa no es suficiente. No solamente se debe contar con una sola solución, sino que también la solución debe contar con diferentes tecnologías que nos ayuden a detectar los diferentes tipos de ataques que estamos viendo hoy en día. Justamente, ¿por qué? Porque algunas de estas tecnologías o algunos de estos ataques pueden ser detectados por capas específicas o por soluciones específicas o por tecnologías específicas que más adelante les voy a estar comentando un poco al respecto para que se entienda un poco mejor. Obviamente vamos a tener datos mucho más certeros y menor cantidad de falsos positivos cuando utilizamos soluciones de seguridad que se adapten a nuestra necesidad y que nos protejan en múltiples capas. Ahora, desde SET nosotros desarrollamos diferentes soluciones de seguridad que trabajan de esta manera. No solamente protegen cada uno de los vectores de la empresa o de los posibles vectores por donde puede ingresar un atacante, sino que también poseen tecnologías que trabajan de esa manera, trabajan en múltiples capas. Vamos a entrar un poco más en detalle. Obviamente tenemos que contar con soluciones de seguridad para lo que tienen que ver la protección de los endpoints y la protección de los servidores. Hoy en día muchas empresas, la mayoría de las empresas cuentan con equipos y no solamente equipos, sino que también servidores donde alojan información, pueden tener servidores de correo, obviamente sus equipos de trabajo donde cada uno de los usuarios está utilizando y contar con soluciones de seguridad específicas para dichos equipos o para los endpoints o para los servidores es prácticamente necesario, sobre todo para cubrir cada uno de esos vectores de posible entrada de los atacantes. Desde SET nosotros desarrollamos soluciones de seguridad con diferentes tecnologías que trabajan en múltiples capas. Todas esas tecnologías que pueden estar viendo en pantalla en este preciso momento. Y tenemos tecnologías que trabajan en lo que es la pre-ejecución, ejecución y post-ejecución del malware. Y se estarán preguntando, ¿cómo es eso de pre-ejecución, ejecución y post-ejecución? Sobre todo ejecución y post-ejecución. Yo no quiero que el malware se ejecute. Recordemos que hay malware que es muy específico y hay tecnologías que son específicos para cada uno de estos malware. Vamos a comentar algunos de ellos para que se entienda y así explicarme mejor, sobre todo por lo que nos comentaba anteriormente Martina, ¿no? Lo primero que nos comentó Martina, o una de las cosas que nos comentó Martina, tenía que ver con el ransomware. Nosotros desde C tenemos la tecnología del Ransomware Shield, que viene siendo la tecnología que detecta justamente todo lo que es el ransomware. ¿De qué manera trabaja? Esta es una tecnología que nosotros la colocamos en lo que es la capa de ejecución. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el ransomware? El ransomware lo que hace es cifrar información. Eso es lo primordial. Por medio de esta tecnología nosotros detectamos cuando hay algo, o en este caso nuestra solución de seguridad detecta cuando hay algo que está empezando a cifrar, ¿ok? Una vez que empieza, que detecta esto que está empezando a cifrar, inmediatamente lo detiene, lo bloquea y lo elimina. Entonces, contar con tecnología anti-ransomware en tu solución de seguridad es bastante importante. Y desde SET nosotros contamos con lo que es el Ransomware Shield. Siguiendo adelante con las tecnologías y las múltiples capas, pasamos a lo que es el bloqueo
de exploit, o justamente una de las cosas que nos había comentado también Martina tenía que ver con las vulnerabilidades, cómo los exploits explotaban dichas vulnerabilidades que incluso tienen muchísimo tiempo, y contar con una solución de seguridad que tenga tecnología para bloquear dichas vulnerabilidades, o para evitar de que las vulnerabilidades sean explotadas por un exploit, en este caso, es bastante importante. Desde SET nosotros contamos con esta tecnología, lo que es el Exploit Blocker, que es la protección. Lo que hace es monitorear todo lo que son las aplicaciones que son vulnerables, justamente con el fin de encontrar dichas vulnerabilidades y evitar de que sean explotadas por cualquiera de los exploits. Siguiendo más adelante, otro de los casos que nos comentó Martina, que se viene viendo y que tuvo una tendencia muy en alta con respecto a todo lo que fue este panorama de pandemia, del teletrabajo, es todo lo que era el escritorio remoto, ¿no? Y ataques al escritorio remoto. Martina lo presentó anteriormente e incluso pudimos ver un gráfico. A raíz de eso, nosotros desde SET desarrollamos lo que es el SET Brute Force Attack. Justamente es una tecnología para proteger todos los intentos fallidos de inicio de sesión desde un entorno externo y evitar que ingresen. ¿De qué manera? Bloqueándolo. Y así podemos evitar de que, si existe algún escritorio remoto que esté utilizando la empresa, que intenten ingresar por medio de ese escritorio remoto y obviamente entrar a lo que es el equipo de nuestra empresa. Entonces, son tecnologías que están en pre-ejecución, o sea, antes que se ejecute el malware. En el caso del bloqueo de exploit, antes de que se ejecute, nosotros bloqueamos la vulnerabilidad. En ejecución, como lo que es el ransomware, cuando se está ejecutando, inmediatamente bloqueamos y evitamos, porque lo hacemos por medio de su comportamiento. Y por último, post-ejecución, que es cuando ya se está intentando hacer, como lo que vendría siendo lo que es el SET Brute Force Attack, cuando ya están intentando ingresar, se está ejecutando algún tipo de protocolo para ingresar, algún intento para ingresar a nuestro RDP, y inmediatamente podemos bloquear. Entonces, contar con soluciones de seguridad que nos permitan tener la seguridad de cada uno de nuestros equipos, que tengan tecnologías actualizadas, que tengan tecnologías que trabajen en múltiples capas y que protejan cada uno de los vectores, es fundamental hoy en día para evitar cualquier tipo de ataque de los avanzados persistentes que vemos hoy en día. Otra de las soluciones de seguridad que es importante destacar que tiene ESET es el ESET Dynamic Threat Defense, que viene siendo una capa más de seguridad para las soluciones que anteriormente vimos, ¿no? Para lo que son las soluciones de protección para endpoints y para servidores. ¿Qué viene siendo el ESET Dynamic Threat Defense? Bueno, en realidad el ESET Dynamic Threat Defense es una solución de sandboxing que se encuentra en la nube, que, como les comenté, es una capa más que se le va a agregar a la seguridad de nuestra empresa. ¿Para qué? Cuando quiere ingresar cualquier tipo de archivo desconocido a nuestra red interna, ya sea por medio de algún servidor o por los endpoints, inmediatamente lo va a enviar a este sandboxing en la nube. Recordemos que el sandboxing en la nube es un entorno controlado, ¿ok? Que dentro de ese entorno se va a ejecutar dicho archivo para verificar su comportamiento. Una vez que detecte si el mismo es malicioso o no, obviamente lo va a dejar pasar si no es malicioso, o lo va a eliminar en dado caso de que sea malicioso. Esta solución de seguridad consta de tres pilares fundamentales. Lo primero tiene que ver con la protección automática. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros directamente, al configurarlo, se configura para que realices acciones de manera automática, para que haga envío al sandboxing de manera automática, para que ejecute de manera automática, para que analice de manera automática y para que envíe informes de manera automática. Así, el encargado de la seguridad o el administrador de la seguridad simplemente tenga que revisar dicho informe en dado caso de que sea algo malicioso, para entender qué fue lo que sucedió. Obviamente, la solución de seguridad automáticamente va a eliminar ese archivo en dado caso de que sea malicioso. Lo segundo tiene que ver con toda la visibilidad y personalización. La visibilidad el administrador de seguridad va a tener toda la visibilidad desde nuestra consola de administración, que es el ESET Protect. Va a poder ver todo lo que hay, lo que el Dynamic Threat Defense analizó. Va a poder verificar si es malicioso, si no fue malicioso,
en dado caso de que no sea malicioso, va a poder ingresar y ver el informe para entender qué fue lo sucedido. Entonces va a tener visibilidad completa de todo lo que intentó entrar a la red. Y obviamente lo tercero y fundamental es la tecnología. Como anteriormente le comenté, todas esas tecnologías, esas tecnologías que les presenté anteriormente, las tenemos en cada una de las soluciones de seguridad que justamente nos ayudan a detectar incluso amenazas zero days o amenazas nunca antes vistas. Entonces, es importante tener un entorno en donde podamos contar con soluciones de seguridad que sean prácticamente actualizadas o que tengan las tecnologías actualizadas y que trabajen en múltiples capas. Otro de los aspectos, para que se entienda un poco más lo que es el Dynamic Threat Defense, pueden ver acá de qué manera trabaja o cómo funciona en este pequeño diagrama, para que se entienda un poco, lo quise mostrar. Tenemos una amenaza que puede llegar por medio de un correo electrónico. Ese correo electrónico ingresa a lo que vendría siendo nuestro servidor de mail o el servidor de mail de la empresa. Este servidor de mail inmediatamente, o la solución de seguridad del servidor de mail, inmediatamente lo envía a lo que viene siendo ese entorno controlado o ese sandboxing que está en la nube, y dentro del sandboxing se ejecuta. Por medio de su comportamiento, pueden ver que en este caso, como es el caso del ejemplo, es malicioso. Y al ser malicioso, obviamente, lo que hace es eliminarlo, evitando de que entre a nuestra red. De esta manera trabaja lo que es el Dynamic Threat Defense. Uno de los aspectos importantes que hemos visto también hoy en día, y lo comentaba Martín anteriormente, es que la evolución del mercado nos hizo llevar a soluciones, o mejor dicho, a servicios que simplemente están alojados en la nube, ¿ok? Servicios que el usuario lo que tiene que hacer es pagar un licenciamiento, te dan un usuario, una clave e ingresas y puedes tener el servicio que estás pagando en este caso. Un ejemplo sencillo, rápido, es todas estas plataformas de películas, de streaming que estamos viendo, ¿no? Pero uno de los servicios que las empresas más están utilizando hoy en día tiene que ver con el Microsoft Office 365. ¿Ok? Recordemos que esa es la ofimática de Microsoft, que nos permite tener todo lo que es para la empresa, todo acceso a lo que es el Word, lo que es el PowerPoint, las plantillas de Excel. Podemos utilizar lo que es la comunicación de Teams, lo que es SharePoint. Es muy importante esa herramienta, sobre todo para el contexto que estamos viendo hoy en día, donde estamos trabajando desde casa, ¿no? Para podernos comunicar, para poder seguir con el funcionamiento de la empresa. Y muchas empresas adoptaron justamente este servicio. Pero así como surgió este servicio, también es una ventana más para los atacantes. Y por eso ESET desarrolló lo que es el ESET Cloud Office Security, que es directamente la seguridad para lo que es el Microsoft Office, ¿ok? Nos protege todo lo que tiene que ver con el Exchange Online, con el OneDrive, Teams y SharePoint. Y tiene obviamente los beneficios de que es anti-spam, anti-malware y anti-phishing. Vamos a ir viendo poco a poco a qué me refiero con esto, para la característica directa de lo que es la herramienta del ESET Cloud Office Security, para que se pueda entender un poco mejor. Pasemos a sus características. ¿Ok? Recordemos que esto es para proteger todo lo que es la ofimática. Tenemos la característica que directamente es anti-malware, ¿ok? Como primera capa, o nosotros tenemos el motor. Recordemos que trabajamos con múltiples capas. La primera capa que podemos tener es todo esto que es anti-malware. Trabajamos con el motor anti-malware y la tecnología de ESET. Prácticamente lo que hace es explorar todos los correos electrónicos entrantes enviados a la bandeja de entrada del Office 365 del cliente, o todos los archivos que se comparten por Teams o que se comparten por SharePoint. Todo lo va a analizar buscando algún tipo de malware, ¿no? Entonces, de esta manera se detecta cualquier tipo de archivo adjunto que sea sospechoso y los analiza buscando cualquier tipo de malware y evitando que se propague. Otra de las capas que tenemos de todo lo que tiene que ver con el anti-spam y el anti-phishing. Obviamente, todo esta es la galardonada tecnología que tiene ESET, ya muy conocida.
sobre todo la anti-spam, que incluso tiene un filtro para mensajes no deseados prácticamente el 99.9%. También cuenta con lo que es el anti-phishing. Una de las preguntas que quise dejar al final para responder, pero voy a aprovechar en este momento que nos estaban comentando de cómo hacer o qué medida tomar con el anti-phishing. Obviamente, contar con soluciones de seguridad que nos ayuden a identificar el phishing es también importante, no solamente la concientización, ¿no? Sino también entender o o tener soluciones de seguridad que nos ayuden a bloquear y a entender justamente este phishing, ¿no? Que estamos cayendo ante una amenaza de phishing. Ese cuenta con una tecnología que identifica tanto en el cuerpo como en el texto del mail para buscar URLs que sean maliciosas, o sea, que sean falsas. Una vez que las detecta, inmediatamente las bloquea, evitando de que en este caso, el usuario ingrese. Entonces, es importante contar con este tipo de soluciones de seguridad o tecnologías, ¿no? Que nos ayuden también a protegernos. No solamente entender al usuario y capacitar al usuario, sino también en dado caso de que el phishing sea muy creyente, también logre detectar la solución de seguridad. Otra de las características que tiene esta solución es la gestión centralizada. Va a tener la consola, obviamente, en la nube, que es muy fácil de usar y brinda la descripción general de los elementos que se han detectado por la solución de seguridad, ¿no? Y obviamente también notifica inmediatamente cuando ocurre algún tipo de detección. Además, esta consola de administración es accesible en cualquier parte porque simplemente necesitas tener un navegador porque es a nivel web. Entonces ingresas al navegador y con tu usuario, tu clave, ingresas y vas a poder ver la información de lo que ha detectado la solución de seguridad. Algo que para el administrador de seguridad es bastante importante, sobre todo en estos tiempos que estamos trabajando con este formato híbrido o todavía en teletrabajo. Y bueno, algo bastante importante también, que tiene integración con lo que es los portales de licenciamiento de SET, tanto el Business Account como el MSP Administrator. De esta manera, llego llego a la parte donde les voy a comentar 4 tips de seguridad que es importante implementar, sobre todo por lo que estamos viendo hoy en día. Es importante configurar todo lo que es el RDP o el escritorio remoto de una manera correcta. Más adelante vamos a explicar de qué manera o cómo se puede hacer o qué es lo que debemos hacer. Podemos implementar también conexiones seguras, utilizar mecanismos robustos de autenticación y cifrado y obviamente soluciones de seguridad y todo lo que tenga que ver con la capacitación a usuarios. Entonces, veamos un poco a qué se refiere cada uno de estos tips o de qué manera lo podemos utilizar o cómo lo podemos hacer. Bueno, todo lo que tiene que ver con la configuración de manera correcta del RDP o de todo lo que tiene que ver con el protocolo de escritorio remoto. Obviamente, los empleados sabemos que estarán exponiendo a un mayor riesgo los dispositivos de las empresas en la medida que no tengan presente la seguridad del lugar de trabajo, ¿no? Eso lo comentó un poco anteriormente Martina. Entonces, como un empleado remoto, a menudo se puede ir a trabajar en cualquier lugar, no necesariamente en su domicilio, puede ir incluso a donde tenga a un café, de repente a una biblioteca, que tengan redes que son, en este caso, públicas y los atacantes pueden aprovechar. Entonces, los dispositivos deben protegerse contra cualquier tipo de ataque que se quiera gestionar en este caso, ¿no? Entonces, habilitar el servicio RDP solo si es necesario. Es importante, como les comentamos, instalar los parches de seguridad necesarios, que de nuestro sistema operativo y nuestras soluciones de seguridad estén totalmente actualizados. Obviamente, limitar la cantidad de intentos de login para evitar de que en algún momento pueda ingresar algún tipo de atacante. Y en dado caso de que se llega a reconocer algo, aislar el equipo que esté inseguro de la red. Pasemos a lo siguiente,
al siguiente tip, que tiene que ver con implementar las conexiones seguras. Recordemos que hay que establecer si el empleado necesita el acceso a la red interna de la organización o si simplemente necesita acceso a alguno de los servicios, como el correo electrónico, que puede estar basado en la nube, como por ejemplo lo del Office 365. Es importante también, si se necesita acceso a la red interna de la organización, permitir desde un dispositivo que sea propiedad de la organización para justamente tener el control total de ese dispositivo. Utilizar siempre una VPN para conectar trabajadores remotos a la red interna de la organización. Esto puede evitar lo que son ataques, lo que conocemos como ataques man in the middle, ¿no? Desde lo que son ubicaciones remotas. Obviamente crear reglas en el firewall para restringir las conexiones internas, configurar el nivel de cifrado para las conexiones en un nivel alto y, si es posible, obviamente limitar todos los que son los accesos desde IPS que sean internacionales. Siguiendo con el siguiente tip, utilizar mecanismos robustos de autenticación y cifrado. Recuérdense que en el apuro por proporcionar algún tipo de acceso remoto, no se debe sacrificar todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad o la capacidad de administrar los sistemas y dispositivos. Entonces, es importante que la capacidad de brindar soporte a los usuarios que trabajan de manera remota esté siempre, ¿ok? Y es sumamente esencial para garantizar el funcionamiento sin problemas. Es importante contar con soluciones de seguridad como doble factor de autenticación, que el usuario tenga esa capa más de seguridad, como hemos comentado, siempre contar con múltiples capas de seguridad, ¿ok? Para que el atacante tenga, o sea, sea mucho más difícil de que ingrese, ¿ok? Es importante utilizar usuarios y contraseñas que sean de acceso locales, implementar un segundo factor de autenticación. Desde SET nosotros tenemos lo que es el SET Secure Authentication, que es una solución para el doble factor de autenticación bastante interesante. Es importante también aplicar políticas de contraseñas que sean robustas, no es, incluso y Martina podría corregirme, pero se sabe que mucha gente todavía utiliza contraseñas como de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese tipo de contraseñas que son totalmente sencillas y que ya los atacantes saben que muchos lo pueden utilizar. Entonces, es importante aplicar este tipo de políticas de contraseñas que sean robustas y utilizar herramientas de cifrado para los documentos. ¿A qué me refiero con herramientas de cifrado para los documentos? Utilizar una herramienta de cifrado que justamente nos proteja las documentaciones sensibles. En dado caso de que algún atacante tenga acceso a esa documentación, no puede ingresar porque necesite, obviamente, de la clave. O si la robó algún tipo de ransomware, por dar algún ejemplo, robaron esta información, no pueden accesar y no la puedan utilizar. Desde SET nosotros tenemos el SET Endpoint Encryption, que es una solución de cifrado que no solamente cifra lo que vendría siendo el disco, sino también archivos, correos, y nos protege toda la información sensible de la empresa. Y pasando ya al último tip, una de las preguntas también que nos comentaban bastante, que se podía hacer con lo que es la capacitación a los usuarios, es sumamente importante siempre tener las capacitaciones a los colaboradores sobre lo que es la seguridad informática. Deben ser constantes, debe explicarse al usuario cuál es la situación que está ocurriendo, como comentaba Martina. Te puede llegar algún tipo de información sobre el COVID que es falsa, hemos visto muchísimos casos que tienen que ver con esto, que hacen ingeniería social, que saben a qué personas. Entonces es importante hacer capacitaciones constantes para, obviamente, reforzar algunos tips como los que son los accesos seguros, qué hacerme si ven algún tipo de correo que sea sospechoso. Entonces es importante tener capacitaciones periódicas para que el usuario entienda, e incluso si se puede hacer algún tipo de campaña para ver cómo se comporta un usuario, un colaborador ante algún tipo de correo algún tipo de correo sospechoso, también es interesante para poder tener algún tipo de información. Entonces, de esta manera podemos protegernos
de todo lo que es tendencia hoy en día y que va a seguir siendo tendencia en el 2022. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete. CS TIC TV, tu portal de tecnología e informática.